Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 10 de febrero del 2026. Vamos a continuar con la lectura y la meditación en la Biblia con el libro de Éxodo, capítulos 19 y 20. Éxodo 19 y 20. Israel llega al monte Sinaí en el desierto que pues lleva su mismo nombre, Sinaí. Hoy está actualmente en el país de Egipto y era en el camino hacia la tierra prometida. Y, y en el monte Sinaí, pues va a recibir un mandamiento Moisés de que suba a la montaña para recibir unas instrucciones. Y bueno, en el capítulo 19 hay como unos parámetros que el Señor establece para Moisés y el pueblo, que se santifiquen, que se preparen, porque pues van a venir unas instrucciones claras para el pueblo. Ahora, ¿qué son los mandamientos? Digamos que según el judaísmo, hay 613 mitzvot como normas, instrucciones que están en el Antiguo Testamento, pero estos 10, este decálogo es la base, la columna vertebral de todos esos mandamientos que el Señor ha dado, ¿sí? O sea, es muy posible que las 613 no se alcancen a cumplir porque son una cantidad de detalles, pero estos 10 son, eh, digámoslo, en una constitución política, estas son esas normas que no admiten discusión e interpretación. Es algo que se llama leyes apodíticas que no tienen o permiten más bien ningún tipo de acomodo, de interpretación, que tal cual son, así se deben cumplir. De hecho, el versículo más corto del Antiguo Testamento está dentro de este decálogo, de estos mandamientos: no matarás. Y cada uno de ellos aparece como órdenes o prohibiciones, ¿sí? De nuevo, no hay opción, hay que cumplirlos. Y ojo con esto, que en interpretaciones equivocadas en el Nuevo Testamento, algunos creen que no hay que cumplir estos mandamientos, que esos son leyes, y que el del cristianismo no se cumplen de ninguna manera, porque el Señor aclaró que Él no vino a anular la ley, ¿sí? Por el contrario, vino a cumplirla. Y los mandamientos no quiere decir que solo los cumple el Señor y que nosotros no tenemos que cumplir los mandamientos. Los mandamientos sí se deben cumplir, ¿sí? De hecho, vamos a ser juzgados a la luz de los 10 mandamientos, ¿sí ven? Bueno, hay otras implicaciones en el Nuevo Testamento, pero los mandamientos, incluso Pablo explica que él conoció el pecado fue por la ley. Él entendió que era pecado fue por la ley, y él entendió que no había cumplido los mandamientos y que por eso necesitaba arrepentirse por no cumplirlos, pedir perdón, pues recibir ese perdón por gracia, y obviamente debía vivir en una vida en adelante que agradara al Señor, ¿sí? En el espíritu, que cumpliera esa ley espiritual, no solo en ideas y en pensamientos, sino también obviamente en acciones. Bueno, aquí entonces Moisés sube al Sinaí y el Señor le entrega un decálogo. Estos son los que dice que fueron escritos en tablas de piedra como un memorial, y no eran, digámoslo, eran muy puntuales, no admitían mayor interpretación, ¿sí? No había necesidad de darle mayor interpretación. Y el Nuevo Testamento, de una manera extraordinaria, el Señor le da una aclaración, o más bien una claridad a estos mandamientos, y digámoslo así, una practicidad extraordinaria, que no es que los haga más fáciles, sino que le da la profundidad que necesita el cumplimiento de estos mandamientos. Éxodo 20, entonces vamos a leerlos y vamos a ver brevemente. Algunos pues se lo saben, pero miremoslos como los dice la Biblia. En el versículo 1, perdón, 2,
dice, hay como un prólogo, dice, yo soy tu Dios, el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Sí? Entonces, claramente se presenta quien da estas normas, estas leyes, estos mandamientos, pues es tu Redentor, es tu Salvador, el que te sacó y se presenta con el nombre, yo soy, en la versión Reina Valera dice Jehová, en otras versiones dirá Yahvé, yo soy, y se presenta así Jehová, ese Jehová, Yahvé o como lo traduzcan, es el nombre personal de Dios, yo soy, este es mi nombre, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. O sea, soy el que se le presentó a Moisés, el que lo llamó, el que lo preparó y el que a través de Moisés te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Sí? Entonces, partamos de esta base. Yo soy tu Dios. ¿Sí? Yo soy tu redentor, yo soy tu salvador y partamos de esta base que yo como libertador tuyo, como tu creador además, como tu Dios, pues te voy a dar las siguientes normas de vida, ¿sí? Ahora, estas normas de vida eh, iban a traer beneficios para nosotros. Las leyes están establecidas para protección, ¿sí? Las leyes están establecidas, bueno, digamos, el buen sentido de las leyes, sabemos que tristemente en la corrupción que hay en los gobiernos, muchas leyes son hechas para conveniencia de ciertos sectores o segmentos de la sociedad, pero en términos generales, las leyes están para proteger a las personas, ¿sí? Ese es como el sentido noble del establecimiento de las leyes, de los límites. Los límites guardan, los límites protegen a las personas. Es también los actos de amor que hacen los padres en los hogares, en las casas, cuando establecen normas, límites, digámoslo, leyes, lo que están haciendo es proteger la misma familia, proteger a los hijos. Dice el primero en el versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí, ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? A eh, exclusividad, ¿cierto? A exclusividad. O sea, solo yo soy Dios, yo soy el Dios que te rescató. Acuérdense que el pueblo de Israel venía de un entorno politeísta, ¿sí? Egipto en sí era, Egipto era una nación muy, digamos, espiritual en el sentido de que su vida estaba muy centrada en el culto a las deidades, ¿sí? No era un pueblo, digamos, eh, solamente materialista, ¿no? Era un pueblo que acataba mucho las deidades. De hecho, se conoce de un faraón que fue incluso monoteísta, que en su inquietud espiritual desechó tantos dioses y se centró en el culto a un solo Dios. Y ellos eran inquietos, pero en la época de Moisés y el pueblo de Israel había muchas deidades egipcias. Así que, pues el Señor veía que estas deidades las adoraban, se inclinaban hacia ellas y por eso les aclara, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, ninguno de ellos, yo soy tu Dios, ni el sol, ni la serpiente, ni el cocodrilo, ni las vacas, porque pues ni el Nilo, todos estos eran deidades de los egipcios, no, yo soy tu Dios, mi nombre es este, yo te saqué, y no, el primer mandamiento es que no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Eso es exclusividad, ¿sí? Exclusividad. Este es mi primer mandamiento. Segundo, no harás imagen, ojalá me puedan acompañar en la lectura de la Biblia, no solo en escuchar. Dice el versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿A qué se refiere? A una adoración como le dijo el Señor Jesús a la samaritana, en espíritu y en verdad, ¿sí? O sea, usted no necesita una imagen, un ícono, ojo, usted no necesita ningún tipo de ícono para adorarme, porque si hay algo semejante a Dios, según la Biblia, en la tierra es el ser humano, pero pues usted no puede adorar al Señor. La adoración, uno, en el primer, digámoslo, mandamiento es exclusiva y esta es única adoración en espíritu, en verdad, al Señor. Para eso no necesitas imágenes, no necesitas
íconos, no necesitas pinturas, no necesitas reliquias. ¿Sí? Estos son, por ejemplo, la iconoplastia y las reliquias era algo muy importante en el catolicismo antiguo. Cuando hablo de reliquias es que ellos adoraban, por ejemplo, trozos, así lo decían, de la cruz del Señor, tenían, no sé, que la vara de Moisés, ¿sí? Bueno, reliquias que tenían que ver como con milagros o acontecimientos bíblicos, se prestaban para algún tipo de culto. El Señor lo está aclarando, no, nada de eso, nada de cosas creadas, no vas a hacer semejanza de nada, porque, porque Dios es tan grande que no puede ser representado en eso. Por eso los judíos, durante mucho tiempo, hasta que los judíos tuvieron emancipación en el siglo pasado, ellos, y en su emancipación ellos empezaron a hacer pinturas y esculturas, famosos pintores y escultores judíos, en un proceso de emancipación, porque durante toda su vida ellos no hacían imágenes, ¿sí? Ellos no hacían esculturas en el tabernáculo, en las cortinas. Ellos sí, y en el arca del pacto hicieron unos querubines que el Señor mandó, pero ellos no usaban ningún tipo de representación de deidades por este mismo mandamiento, ¿sí? Entonces, por eso ni siquiera pintaban personas, ni siquiera pintaban animales, porque para eso, para ellos, eso implicaba invalidar este mandamiento del Señor. El tercero, dice, bueno, el versículo 4 y el 5 nos dan el segundo porque dice, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿sí? Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, primero, tiene que ver con exclusividad, no tendrás dioses ajenos. El segundo, versículos 4 y 5, no adorarás, no tendrás imágenes ni nada. Eso quiere decir una adoración en espíritu, en verdad. El tercero, dice el versículo 7, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano, ¿sí? Juramentos, promesas, chistes. Esto es muy delicado porque ese tema de los chistes cristianos, ¿sí? Entonces, no tomar el nombre del Señor en vano. El nombre del Señor no se puede tomar para cosas terrenales, mundanas, pasajeras, no, con mucho respeto. Es tanto así que en el judaísmo no se menciona nunca el nombre de Dios y algunos textos ni lo escriben, ¿sí? Ni siquiera lo escriben. Ellos utilizan expresiones como Hashem, que es el nombre, Adonai, que es mi Señor. Bueno, generalmente esas dos son las expresiones más comunes en el judaísmo. Hashem, el nombre, y Adonai, mi Señor, ¿sí? Pero no se refieren con su nombre, ni Jehová, ni Yahvé, ni en traducciones, nada. Es mi Señor, o es el nombre, o ni siquiera Dios, porque Dios es muy genérico, ¿sí? Entonces es una manera también de respetar el nombre del Señor y no tomarlo en vano. Mire, cuando usted diga, por ejemplo, el Señor lo bendiga o Dios lo bendiga, pues también cuidarse en la intención de todas esas expresiones, que de verdad sea un anhelo de que el Señor se glorifique en esa persona. Ahora, estos tres versículos están centrados en el Señor, ¿sí? En darle exclusividad, adoración en espíritu, en verdad, y en no tener, digamos, otro referente de culto, sino solo el Señor. El cuarto mandamiento tiene que ver con nosotros. A mí me ha llamado mucho la atención que el cuarto mandamiento es el que tiene más texto en esta orden que el Señor le da a Moisés, porque miren que el cuarto mandamiento va del 8 al 11, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo es de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo
y lo santificó. Imagínense, hay uno, dos, tres, cuatro versículos solo para hablar del día de reposo. Entonces, algo, ¿se acuerdan? Y esto es bíblico. En Mateo, les voy a leer Mateo para tener una referencia a lo que les quiero decir. Mateo capítulo 22. En el versículos 34 al 40 dice así, para explicarle mejor estos 10 mandamientos. Entonces los fariseos, oyendo que había, estoy en Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Acordémonos que tenemos 10. Entonces, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pónganle cuidado que el Señor no está quitando, aboliendo, limitando, resumiendo, sintetizando los 10 mandamientos, sino que los está aclarando. Si dividimos estos dos mandamientos, el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese gran mandamiento, ese primer gran mandamiento, nos está resumiendo, o más bien, nos está aclarando estos tres primeros. ¿Qué implica amar al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza? Implica que Él es mi único Dios, exclusividad. Implica adoración en espíritu y en verdad e implica no tomar su nombre en vano, ¿sí? O sea, este primer mandamiento, gran mandamiento que dice el Señor Jesús, lo que está haciendo es, eh, digámoslo así, aclarando y ya vamos a ver los siguientes 7, el primer punto que tiene estas tres connotaciones: exclusividad, adoración en espíritu en verdad y no tomar su nombre en vano. El segundo mandamiento tiene en sí dos partes, porque el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el parámetro para amar al prójimo es amarme a mí mismo, ¿sí? O sea, mi medida para amar a mi prójimo es mi amor propio. Y mi amor propio está en el cuarto mandamiento. ¿Qué implica el amor propio? En que yo sé cesar. Acordémonos, y no puedo entrar en detalles, que hemos hablado que el Shabbat, el reposo, implica cesar, dejar concluir la obra, implica la sensación de que yo puedo concluir. Mira, algo que le hace mucho daño a la cabeza a las personas es esa sensación de que nunca alcanza nada, de que nunca lo logra, de que nunca ha alcanzado el objetivo, de que nunca llega a la meta. Eso frustra el corazón. Y hay una sensación de falta de saciedad, ¿sí? De vacío. Y ese vacío es la sensación de que nunca alcanzamos un objetivo. Quien reposa y reconoce el favor del Señor es aquel que sabe que logró la tarea en esto de la semana, en los 6 días que tuvo para lograr la tarea. Reposar implica que cumplí la tarea que se me había encomendado, ¿sí? Entonces, amarme a mí mismo implica reconocer mis virtudes, limitaciones, agradecer y cesar la obra para centrarme en el Señor. ¿Qué hace este día y este espacio de reposo? Pues me renueva las fuerzas, me permite planear lo que viene, me permite evaluar lo que fue, corregir lo deficiente. Si todo esto implica ese espacio. Entonces imagínense cuando alguien no deja de trabajar, cuando alguien trabaja de lunes a lunes, que mucha gente se jacta de eso. Yo nunca dejo de trabajar de lunes a lunes. Está cometiendo un pecado porque está infringiendo la ley del Señor. Sí hay que reposar, sí hay que cesar de obrar. Y ese día es de evaluación, de gratitud, de reflexión, pero también de cumplir el primer y gran mandamiento. Adore al Señor en espíritu en verdad, déle un trato exclusivo y único y no tome su nombre en vano. Quien trabaja incansablemente no confía en el Señor, solo confía en sus fuerzas y habilidades.
quien sabe pausar y apartarse para el Señor. Por eso es excusa de que yo no me congrego, yo no adoro al Señor porque vivo muy ocupado, estoy trabajando. Estás infringiendo los 10 mandamientos. Bueno, uno de los 10 mandamientos. Y es el que te guarda, el que te protege. Guardarás, cuidarás. El Shabbat fue puesto para nosotros, para reposar, para retomar fuerzas, para aclarar la mente, para respirar profundo, para liberarse un poco. Es un regalo del Señor, ese espacio de reposo. Y el Shabbat no se limita a una cena. El Shabbat es un espacio de tiempo donde yo ceso la obra de la cotidianidad y me enfoco en gratitud, reflexión, agradecimiento y hago que mi vida se centre en el Señor. Y el tercer mandamiento que menciona el Señor Jesús, amarás a tu prójimo, ¿sí? Amarás a tu prójimo, porque ya pasamos el de a ti mismo. Ese amarás a tu prójimo está del versículo 5, perdón, del mandamiento quinto al décimo, o sea, desde el versículo 12 al 17. Entonces, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Empecemos por el prójimo más prójimo, que son tus padres, ¿sí? Y dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Qué implica esto? Amar, reconocer, respetar, obedecer a nuestros padres. ¿Bien? Nunca menospreciarlos, nunca despreciarlos, tenerlos en cuenta, acatar, seguir su consejo y amarles profundamente, tratarlos con toda la dignidad. Un padre no merece un maltrato, un grito, un desprecio, de ninguna manera, porque fueron el instrumento que el Señor nos dio para venir a la vida. Ah, que los padres se equivocaron, todos. Ah, que mis papás no sé qué. No importa, la Biblia no dice honra a los padres y madres perfectos, los mejores. No dice honra a tu padre y a tu madre, el que tienes, ese es el que debes honrar, no otros, esos son en las condiciones que hayan sido. Luego nos dice y ojo, dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo y no codiciarás. Yo traté alguna vez de verlo en el otro sentido. No matar implica dar vida, o sea, no solo no matemos. Ahora, ¿de qué mata acá? Entonces tampoco, entonces debemos ser vegetarianos y veganos porque el mandamiento dice no matarás, ¿no? Este matar, y no podemos entrar en detalles, acordémonos que la Biblia viene de un lenguaje ajeno a nosotros, hebreo, arameo y griego, y tiene unas implicaciones ese no matará. Digamos, ¿saben cómo debería traducirse mejor para que me lo entiendan? No asesinarás, ¿listo? No asesinarás implicaría el mandamiento. O sea, no vas a planear y no vas a dejarte llevar por la ira para quitarle la vida a otra persona, ¿sí? Pero no dice que no matarás porque entonces ni un zancudo, ni una cucaracha, ni nada, entonces no podemos matar una gallina para comer. De hecho, el Señor le dijo a Pedro en la visión, ¿se acuerdan? En la visión que tuvo en Jope o en Jafo, cuando se le aparece el lienzo con muchos animales, el Señor le dijo, mata y come, ¿sí? No es diferente matar y asesinar, en el sentido de la supervivencia también y de lo que el Señor puso para nuestro alimento, es no asesinar. Pero entonces, ¿qué implica no asesinar? Obviamente, por eso que un cristiano apruebe el aborto, ¿sí? El aborto, yo de verdad no entiendo y puedo ser un completo ignorante, puede que sea un hombre tan ignorante, pero prefiero esta ignorancia. Yo no entiendo cómo una mujer expone el argumento de que ella es dueña de su cuerpo y como es dueña de su cuerpo, ella puede asesinar la criatura que tiene dentro de sí. Eso es lo que a mí no me cabe, ¿sí? Hay muchas situaciones, muchas circunstancias que obviamente cada caso es igual, pero no puede ser que una ley apruebe asesinar, ¿sí? Y menos una criatura que ya tiene una formación completa. Sigue siendo un asesinato, está infringiendo un mandamiento que el Señor estableció. Luego dice, habla de no cometer adulterio, hay que ser fiel y leal. Habla de no hurtar, hay que ser honestos, no hablar contra nuestro prójimo falso testimonio, hay que ser veraces. Y el que codicia es que él siempre está faltándole algo, ¿sí? Pero el que agradece, entonces, si yo soy agradecido con lo que tengo, con lo que soy, con lo que hago,
voy a dejar de codiciar lo que el otro tiene, ¿sí? Entonces, digamos, estas actitudes contrarrestan un poco. Voy a ahorrar, voy a generar vida, voy a procurar la vida. Por eso me parece muy chévere esa postura, digamos, ideológica de muchos cristianos que dicen ser pro vida, ¿sí? Promover la vida, promover la vida. De eso se trata, promover la vida. Y no puede ser que yo promueva más la vida de los perros y los gatos que de los seres humanos. Eso es una cosa que no tiene una lógica, pues, ¿sí? Y desde la fe no tiene lógica. Yo soy pro vida, yo debo cuidar ante todo es la vida de los seres humanos, que somos la creación, imagen y semejanza de Dios. Ni el perro, ni el gato, ni los hámster, ni nada son imagen y semejanza de Dios. Somos nosotros los seres humanos. Y hay que ser pro vida, hay que ser fieles, leales, con lo que el Señor nos ha dado, con nuestra esposa, nuestra familia, ser fieles y obviamente ser honestos. No debemos quitarle nada a nadie, nada, nada, absolutamente nada. Es más bienaventurado dar que recibir y mucho más que quitar. No debemos quitar nada. Ser honestos, decir la verdad y y cuando hablamos de la verdad, pues es también limitar la voz. Si no hay nada bueno que decir, es mejor callar y no deshonrar a alguien, porque no siempre somos muy objetivos en las cosas. Y el último que habla de no codiciar, seamos agradecidos. Estos mandamientos, estos últimos mandamientos que se relacionan con el amor al prójimo, protegen. ¿Qué protegen? La vida. ¿Qué protegen? El matrimonio. Protegen también la propiedad, protegen la verdad y protegen el corazón, porque el que es agradecido y no codicia, no permite que la amargura llegue a su corazón. Quien es veraz está cuidando la verdad, que hoy pulula lo contrario en este mundo, tanta mentira, engaño, falacias. Estos mandamientos cuidan la propiedad, porque si usted es honesto, tristemente nosotros vivimos una cultura muy deshonesta, una cultura que tiene una inclinación maldita a quitar lo del otro, a tomar lo del otro. Por ejemplo, insisto, los que han tenido la oportunidad de ir a lugares donde hay mucha honestidad, usted puede dejar su celular sobre una mesa y sobre esa mesa usted va a encontrar su celular. Aquí la gente se alegra cuando se encuentra algo que no es de ella, ¿sí? Y hasta dicen, ay, bendito sea el Señor. Eso es, a propósito, tomar el nombre del Señor en vano. ¿Cómo vamos a decir bendito sea el Señor por un acto de deshonestidad? Eso es tomar su nombre en vano, no tiene sentido. Entonces, la honestidad cuida la propiedad, la fidelidad cuida el matrimonio y obviamente el no asesinar cuida y promueve la vida. Estos 10 mandamientos nos los debemos saber, conocer, entender y vivir en el espíritu, ¿sí? Y obviamente en las acciones, esto no es solo leyes espirituales que se quedan en el limbo, no, esto debe ser parte de nuestra vida. Que el Señor nos guarde de ir en contra de cualquiera de ellos, ¿sí? Ahora, que usted ya en algún momento o en este momento está violando uno de estos decálogos, bueno, bendito alabados al Señor por Jesucristo, su misericordia y su verdad. Hoy, gracias al Señor, podemos arrepentirnos, pedir perdón, ser perdonados y liberados del efecto nocivo del pecado, ¿sí? No quiere decir de que si usted mintió ayer, se robó algo ayer, quitó algo ayer, no tenga perdón de Dios y se condena. No, pues por eso lo estamos estudiando, para que haya arrepentimiento. Si usted, por ejemplo, imagine que cuando el Señor habla del adulterio, habla del solo hecho de desearlo. Dice, quien desea en su corazón, ya adulteró. No es el que hace el acto. El Señor nos puso un parámetro más alto y más complicado en esto, y fue aún el que lo desea ha pecado. No importa si hemos violentado uno de estos mandamientos. El punto es arrepentirnos genuinamente, recibir el perdón de Dios y caminar en pos de Él. Agradezco, Padre, tu palabra en esta mañana y creo yo que este capítulo de la Biblia es crucial para todo aquel que cree, para todo aquel que profesa o se identifica, Señor, como cristiano, como creyente, como hijo tuyo. Gracias porque en estos mandamientos, en este decálogo, sigue habiendo solo la manifestación de tu amor, la manifestación de tu bondad, de tu generosidad
y de tu gracia hacia nosotros para hacernos bien. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a que en verdad tú seas el amor exclusivo, verdadero de nuestras vidas, que solo a ti te demos toda la honra, gloria y honor, que también aprendamos, Señor, a amarnos, respetarnos, cuidarnos, a saber y reconocer nuestros límites, a saber cesar la obra, Señor. Hay momentos, obviamente, en la vida que hay demandas, pero no puede ser que las demandas absorban toda nuestra vida y que no haya un espacio para ti, para mí, para mi familia. Yo te pido, Señor, que me enseñes a mejorar mi autoestima, mi valía propia, al cuidar, al cesar, al ocuparme, Señor, también de ti, de mí mismo y amar a mi prójimo. Permíteme amar a mi prójimo, ser un provida, defensor de la vida, Señor. Guárdame de participar de las obras de las tinieblas que promueven la muerte y la destrucción. Ayúdame a ser fiel, leal en todas las cosas, a ser honesto, a hablar siempre verdad y a cuidar mi corazón con gratitud y nunca, Señor, deseando lo que otros tienen. Danos tu bendición en este día, Señor. Por favor, acompáñanos, no nos dejes, guíanos con tu espíritu y permítenos, Señor, caminar en pos de ti. Gracias por escuchar nuestra oración, Señor, y por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén.